Si el patrimonio cultural no es solo una herencia que se transmite de una generación a otra, sino nos marca el día a día de nuestro presente, seremos parte, con lo que hacemos, del patrimonio cultural del futuro. Conservar la memoria reinterpretando nuestra música, reescribiendo nuestra tradición literaria, conservando nuestra arquitectura antigua, que a su vez modifica nuestro entorno con sus imágenes y espacios, es tarea fundamental conservarla. Los sismos de 1985, los del 7 y 19 de septiembre del 17, y hay que decir también los de 1999, afectaron seriamente nuestro patrimonio en general y particularmente el arquitectónico. Para hablarnos de cómo van los trabajos en la reconstrucción justamente de los inmuebles, está con nosotros el doctor Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias, Diego, por estar aquí. Gracias, es un gusto estar contigo, Javier, y platicar con el amplio público de Canal 22. Bueno, aprovechando que estamos hablando de patrimonio, acaba de terminar una feria organizada por ustedes que tiene que ver con otra expresión del patrimonio, que tiene que ver con el mundo de los libros y el registro de la memoria a través del papel. Así es. Fue un éxito, ¿no? 34ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Nunca como en esta ocasión había habido tal cantidad de actividades, más de 900 actividades, alrededor de 80 casas editoriales que presentaron su producción en materia de historia, antropología, historia del arte y las disciplinas que se ocupan del estudio y cuidado del patrimonio cultural, incluyendo la museología. Invitamos al Estado de Sonora, invitamos a la hermana República de Cuba, y celebramos también en esta feria el 85 aniversario de nuestra querida Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue de verdad una fiesta del pensamiento crítico, del diálogo abierto, de la reflexión. Y de la asistencia de personas. Sí. Es la más concurrida hasta donde yo tengo registro. Sin duda alguna, la más concurrida, además en el contexto de que el Museo Nacional de Antropología está registrando en las últimas semanas una considerable incremento en los visitantes del museo. Entonces, combinando los propios visitantes del museo y quienes fueron a la feria, fue un gran acontecimiento cultural. ¿Y cómo te lo explicas, Diego? ¿Tiene que ver con todos los descubrimientos en la zona de Yucatán que ha habido? ¿O por qué la gente de repente...? Yo creo que la gente está ávida de acercarse a los temas de la cultura y de la historia. En un país que está tratando de reconfigurar su futuro, se necesita recuperar algunas claves en nuestro pasado, en nuestra historia, en nuestro devenir, y también porque este momento apela mucho a conocer la diversidad cultural de nuestro país, que, como tú sabes, se define como nación pluricultural, cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos originarios. Y eso hubo también en la feria una presencia de los pueblos yaquis y de otros pueblos indígenas de Sonora. De los muchos Méxicos que somos. Que trajeron su danza, que trajeron sus rituales y que engalanaron este acontecimiento cultural. Bueno, y este marco también pues, dio posibilidad de una publicación francamente muy interesante, El Pueblo Maya, ayer y hoy, que da cuenta de las últimas cosas que se han encontrado, registrado, ¿no? No, bueno, es un libro que data de 1981, la primera edición, lo hizo Alberto Ruz Lullier. Es un homenaje a él. Sí, el gran descubridor de la tumba de Pacal. En este libro él hace un recuento de todo lo que ha estudiado sobre las culturas mayas, sobre el pueblo maya, no solo del pasado, sino también del presente. Y en ese sentido él reconoció que fue su gran obra, la reeditamos con toda una introducción que incluye una semblanza de Alberto Ruz Lullier hecha en primera persona por su hijo. Y entonces sí es una reedición. Sí, hay cosas nuevas que contrastan con la las imágenes son recientes, pero se conservaron todos los textos de Alberto Ruz Lullier, los pies de foto idénticos como los tuvo él, pero agregamos una introducción y la semblanza del propio arqueólogo
Ruth Lullier, un arqueólogo nacido en París, de padre cubano, hizo la secundaria en Cuba. Ese apellido Ruz lo acerca en parentesco con Fidel Castro Ruz. Además. Y luego, huyendo de la dictadura machadista, Alberto Ruz Lullier viene a México y decide estudiar arqueología en la ENA. Entonces ya, digamos, se hace mexicano y se dedica fundamentalmente a los estudios mayas, sobre todo en Palenque, pero también en otras poblaciones del área maya mesoamericana, y él es el que crea el Instituto de Estudios Mayas de la UNAM. Nada más. Nada más y nada menos. Imagínate, ¿no? Qué cosas. Hay otro tema que ha estado flotando en estos días que tiene que ver con lo que dije al principio, cómo los sismos nos han afectado. Algunos nos han afectado más anímicamente porque han afectado ciudades y zonas de vivienda, pero hay otros que particularmente fueron más agresivos con el patrimonio arquitectónico, ¿no? Tú me decías antes de empezar esta charla que el más fuerte, el más agresivo fue el del 99, ¿no? Antes de los dos sismos de 2017, el sismo que afectó más inmuebles históricos en Puebla y Oaxaca fue el de 1999. Y fue menos visible. Fue menos visible porque, por un lado, no golpeó la Ciudad de México y, por otro lado, no afectó tanto en vidas y en viviendas como sí el del 85 y, obviamente, los dos de 2017, el 7 y el 19 de septiembre, coincidencias terribles, primero dos sismos de esa magnitud en el mismo mes del mismo año, uno de ellos el mismo día en relación con el 85 y afectando a 11 entidades de la República. Un tercio de la superficie de México se vio afectado por uno u otro sismo, o en el caso de Oaxaca por los dos, y se afectaron 2.340 inmuebles arqueológicos e históricos de propiedad federal, y si sumamos los de propiedad municipal, estatal y algunos de particulares, estamos hablando de cerca de 3.300 inmuebles históricos, pero además su contenido en bienes muebles, por ejemplo, retablos, pinturas, imágenes, pintura mural, decorados arquitectónicos, mobiliario religioso, porque también, Javier, hay que señalar que la mayor parte de los inmuebles históricos que se vieron afectados fueron de carácter religioso, templos, parroquias, exconventos o conventos, que se han descuidado mucho, ¿no? Por parte Eso de los tiene que ver usuarios, un tema de falta de mantenimiento, básico, falta de atención y también de intervenciones inadecuadas. Frecuentemente, y por eso estamos trabajando muy fuertemente con las asociaciones religiosas, con la Conferencia Episcopal Mexicana, frecuentemente los ministros encargados de los templos les construyen casas curales adosadas, anclando ahí estructuras de concreto, recargando entonces elementos rígidos sobre las estructuras flexibles de la arquitectura virreinal. Entonces tenemos que hacer esta reflexión porque intervenciones inadecuadas, falta de mantenimiento, falta de cuidado en la impermeabilización o intervenciones en donde se le anexan materiales que no son compatibles, materiales contemporáneos, concreto, acero, cemento, a estructuras que son de mampostería de cal arena, afectan considerablemente los inmuebles. Entonces sí nos llevó a una reflexión que tenemos que profundizar de cómo cuidar este patrimonio que está en custodia de las asociaciones religiosas, y qué bueno que esté así, que está abierta a culto público, pero que nos aseguremos que quienes ocupan estos templos no sufran algún daño, sobre todo por su vida, pero también por el patrimonio histórico que se alberga en estos edificios históricos, pero también por la seguridad de la gente. Acabamos de tener ese terrible accidente en Tamaulipas. Así es. No era una iglesia antigua, pero lamentamos terriblemente que hayan fallecido
estos 10 feligreses en el contexto de una celebración religiosa. Exactamente. Oye, Diego, pues hay una pregunta casi obligada. Si los usuarios de esa arquitectura, básicamente colonial, son las asociaciones religiosas, las asociaciones no tendrían que poner, digamos, economía para reparar los templos. Finalmente ellos reciben dádivas y con esas fundan escuelas, hospitales o hacen otras obras que ellos deciden, pero no tendrían que darles mayor atención y apoyarse, por ejemplo, en instituciones como el INAH, para que con recursos se puedan hacer mejor, más rápido los trabajos. Bueno, efectivamente es importante que se hagan cargo porque la ley de bienes nacionales y la ley de asociaciones religiosas sí lo estipula, del cuidado, el mantenimiento y la seguridad de estos recintos que están bajo su custodia, pero que son de propiedad nacional. Yo diría que los usuarios no son solo las asociaciones religiosas, ellos son los custodios, porque los usuarios son principalmente las comunidades, son los pueblos que ahí acuden a sus celebraciones religiosas o familiares, a las bodas, a las fiestas del pueblo, etcétera. Entonces son elementos de un gran interés comunitario, de una gran influencia simbólica y por lo tanto los tenemos que atender. Probablemente no sea tan sencillo que en un momento de catástrofe les exijamos a las asociaciones que pongan el recurso, evidentemente no lo tendrían, pero yo creo que sí, y hemos tratado de ir acercando esa idea y esa propuesta legislativa. Sí deberíamos de agregar que en el aseguramiento de este patrimonio participen ellos también. Hasta ahorita quien se hace cargo del seguro patrimonial que cubre de alguna manera, aunque sea limitada, los daños que pueda tener un templo, que pueda tener una parroquia, una capilla, es el INAH. Y los seguros en el caso de sismos se han elevado considerablemente. El INAH, buena parte de su presupuesto se va en el aseguramiento patrimonial de nuestros monumentos arqueológicos e históricos. Entonces, si pudiéramos agregar en la Ley de Bienes Nacionales, en la Ley de Asociaciones Religiosas, que las asociaciones se harán cargo del cuidado, mantenimiento y aseguramiento, con que pusiéramos esa palabrita, yo creo que ganaríamos mucho, porque además esto nos ayudaría a sensibilizar a los ministros, porque no es la institución, ¿no? Son los ministros que a veces descuidan, asegurar que ellos estén seguros de que en caso de un sismo, de un movimiento telúrico que seguramente volverá a ocurrir, porque México es un país sísmico, desafortunadamente, pero lo importante es que estos edificios y este patrimonio esté seguro, esté restaurado, esté dictaminado favorablemente desde el punto de vista estructural. Y en la restauración que hacemos, tenemos que hacernos cargo, como lo hemos señalado siempre a nuestros colegas, de que los inmuebles no queden como estaban, sino mejor. Es decir, porque si los dejamos como estaban, quiere decir que en un sismo se volverían a comportar de esa manera. Así es. Que estén más seguros, porque efectivamente si los usuarios son las comunidades, pues nos interesa mucho la vida de las personas. Oye, digo, ha ocurrido en otros casos, por ejemplo, en los seguros para las exposiciones de los museos, se ha planteado el que existiera una especie de seguro público, es decir, un capital que tenga el gobierno destinado a estos casos y que solo se utilice en caso de que sea necesario. Y si no, pues ese dinero no se deroga, no se le paga a una aseguradora. ¿No se podría hacer algo así? Yo creo que habría que retomarlo. Mira, cuando viene el planteamiento de la extinción de los fideicomisos, efectivamente la intención era dejar atrás el mal uso que se hizo de esto, pero yo no le llamaría necesariamente fideicomiso, pero sí tenemos que readecuar el sistema de atención a desastres y emergencias nacionales.
¿no? Antes hacía Fonden, ahora hay algunas reglas, pero creo que habría que fortalecer sobre todo la posibilidad de que en catástrofes de magnitud importante el Estado pueda contar con los recursos para hacerse cargo de atender todo lo que significa una emergencia, ¿no? Así es. Que son vidas humanas, son viviendas, son escuelas, son hospitales y también el patrimonio histórico y cultural. ¿Y cómo vamos en materia de reconstrucción de todos estos inmuebles que aún están algunos afectados? Pues vamos bien, fíjate, efectivamente yo siento que en el principio nos ganó, digamos, la emergencia, la magnitud tan grande de los daños, tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande en atender sobre todo intervenciones emergentes de apuntalamiento, de aseguramiento de los bienes muebles, y después cuando viene el recambio del sistema Fonden, ahora que son asignaciones presupuestales sustentadas en los expedientes que ya habíamos elaborado, pues junto con la pandemia hubo una intervención no tan rápida como hubiéramos querido, Claro, pero este año todo, estamos trabajando claro, a tambor batiente. Llevamos ya números globales por arriba del 75% de avance en la atención a todo el universo que te describí hace un momento, y la intención es que este año todo esté ya intervenido. Todo este año. Todo esté contratado, todo esté intervenido. Wow. Probablemente algunos inmuebles que tengan daños más complejos nos ocuparían los primeros meses del año 24. Pero la intención es que ya no haya ningún inmueble y ningún bien mueble, ningún bien cultural que no tenga ya un grado de intervención. Tenemos todo el recurso que nos ha ofrecido el gobierno federal, el presidente. Hemos hecho convenios con los gobiernos de algunos estados para que ellos nos ayuden a agilizar el trabajo. Es el caso de Oaxaca, es el caso de Puebla, es el caso de Tlaxcala, es el caso de la Ciudad de México, para los inmuebles que directamente son competencia del INAH, pero también para otros inmuebles que están incluidos en el PNR, en el Programa Nacional de Restauración, y que atiende la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos. Se han hecho convenios también con Guerrero y con el estado de Chiapas. Entonces, tenemos un dispositivo que instruyó el señor presidente, que coordina nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que está metida de manera cotidiana y concienzuda en esta tarea, y a quien debemos reconocerle que gracias a ella se ha intensificado mucho el trabajo, y vamos con un ritmo, ahora sí, te lo puedo asegurar, bastante satisfactorio, y que estaremos cerca de atender la meta que nos planteó el presidente de tener todo atendido en este año 2023. Es bien ambicioso. Y sin duda alguna... A pesar de toda la red con los otros estados de participación, se me hace bien ambicioso. Sí. Pienso, por ejemplo, en la reconstrucción de otros inmuebles en otras partes del mundo. Por ejemplo, pensemos en Notre Dame, en donde pues es prácticamente un edificio y los trabajos de reconstrucción se han prolongado. O sea, es un edificio que se incendia en 2019. Llevamos ya más de 4 años que esta desgracia ocurrió y todavía no se le ve. Por eso te digo que se me hace muy ambicioso decir vamos a terminar casi con todo esto. Bueno, a veces hay que trazarse metas ambiciosas, para que por lo menos al tensar nuestro esfuerzo lleguemos bien a la conclusión de los trabajos. Decirte, por ejemplo, que en la ciudad de Lorca, España, hubo un sismo en el año 2011. Se dañaron alrededor de 100 de edificios históricos, o sea, mucho menos. Sí, claro. Bueno, tardaron 9 años
en atender la restauración, 8 en atender la iglesia de Santiago, que era la más compleja. Y es un país que tiene, pues, comparativamente con el nuestro, pues tiene recursos importantes, ¿no? Entonces, eso solo para señalar que en materia de patrimonio cultural tenemos también que atender trabajos que tienen que llevar un sustento técnico, metodológico, no podemos actuar así de manera precipitada. No se puede restaurar, digamos, un área considerable de pintura mural así nada más, pues hay que ir, ¿no? Sí que hemos visto casos desastrosos en otras partes. Figurita, sí, claro. Y sin embargo, hemos conseguido ya concluir obras de la mayor importancia, la Catedral de San Cristóbal de las Casas, el convento de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, y por ejemplo el Palacio de Cortés, en la ciudad de Cuernavaca, en donde también están los murales los compañeros de Cencropam, del Bellas Artes, restauraron ya los murales de Diego Rivera, que estaban de verdad en una situación de peligro, porque los muros sobre los que están los murales de Diego Rivera estaban fallados. Entonces hubo que ahí combinar la restauración del muro, la protección del mural y después la restauración del mural, pero hubo, por ejemplo, arcos que había que separar primero el mural para poder retejer la mampostería del arco y luego volver a pegar el mural y restaurar el mural. Eso parece como de cuento, pero se puede separar un mural y luego se vuelve a pegar. Pues Diego es el maestro de los murales transportables, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Entonces, todo eso tuvimos que hacer ahí, nada más en el caso de el Palacio de Cortés, que también acredita que no solo se afectaron monumentos de carácter religioso, aunque sí la mayoría de ellos. Yo estimaría que alrededor o cerca del 80% de los inmuebles, de los edificios históricos afectados eran religiosos. Oye, entonces hay un ejército de especialistas haciendo trabajos de reconstrucción. Muchísimos especialistas. Y el INA está supervisando. El INA tiene toda la tarea normativa, algunas obras directamente las maneja o las contrata, y tenemos a un aliado fundamental, que es la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, cuyo titular es el doctor Arturo Balandrano, y pues tenemos el acompañamiento y la guía permanente de Alejandra Frausto. A mí me llamó la atención, tuve oportunidad de ir a Santa Prisca hace tiempo, a partir del 99, y vi cómo coincidían, digamos, especialistas de Zacatecas, de la Ciudad de México, de varios lugares, precisamente que estaban trabajando en el mismo inmueble, cada quien desde sus saberes, ¿no? Desde sus especialidades. Sí, ahí llegaron restauradores de San Luis Potosí. De Zacatecas, compañeros arquitectos de Zacatecas, que coincidieron ahí en Santa Prisca, donde pues prácticamente ya estamos concluyendo. Ahora mismo estamos restaurando una de las torres en una intervención que ya podríamos decirse un tanto a cuanto adicional, porque es una intervención que está atendiendo problemas estructurales que vienen de antes de los propios sismos. Por eso dices que hay que hacer mejor las cosas para que no se vuelvan a repetir los problemas. Exacto, sí, que tengamos, como ahora que se han dado nuevas especificaciones para la seguridad de los inmuebles contemporáneos, más rígidas, etcétera, nosotros también tenemos que tener protocolos que nos aseguren que en la restauración de edificios antiguos haya resistencia y resiliencia en el momento de un cataclismo. Pues algo más que nos quieras compartir, estamos por terminar el programa, Diego. Pues nada, yo creo que esta ha sido para el Instituto, sin duda alguna, una de las experiencias más complejas y enriquecedoras. Creo que ha demostrado el Instituto que representa una comunidad muy comprometida, muy capaz, muy talentosa. Yo estoy muy contento
con el trabajo que han hecho todos los compañeros en los centros SINA, las restauradoras, las arquitectas, las historiadoras del arte, los compañeros también en estas disciplinas, las y los arqueólogos que están respondiendo muy bien. Y también creo que hemos generado una serie de saberes que ponen a la restauración mexicana, tanto de bienes inmuebles como de bienes muebles o asociados a inmuebles, la ponen a la vanguardia en el escenario mundial. Muchos países voltean a México para ver esta gran hazaña que estamos por terminar. Pues muchísimas gracias, Diego Prieto, por haber estado aquí. Gracias, Javier, y seguiremos platicando contigo. Con mucho gusto. Y con el público del 22. Los esperamos también la próxima semana.